jóvenes, vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra clase, como les había comentado. Y ahora pues vamos a entrar un poquito a hacer algunos cálculos. Pero vamos a utilizar algunas herramientas estadísticas que son muy comunes de uso, como por ejemplo lo que son las razones, las proporciones, los porcentajes y las tasas. Ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Se van a dar cuenta que las fórmulas realmente son muy sencillas. Vamos a ver primero las definiciones. ¿Qué es una proporción? Dice que ayuda a comparar el número de casos de una categoría F con el número total de casos de la población. La expresión es que la proporción es F, que es la frecuencia de esa categoría, dividido el total. Luego tenemos el porcentaje, que es exactamente lo mismo, solo que dice que lo vamos a expresar por 100. Eso significa que vamos a decir cuántos casos hay sobre la base de 100. Ahí la expresión es P porcentaje, F partido N por 100. Y vamos a trabajar también lo que es la razón, donde en este caso vamos a tener dos categorías, una primera categoría y una categoría 2, o sea, F1 y F2. Y vamos a obtener pues la razón entre estas. Aquí si ustedes ponen atención, la primera razón dice F1 partido F2 por 100 y la segunda razón es F2 partido F1 por 100. ¿Por qué? Porque las razones se pueden hacer con respecto a F1 o con respecto a F2. Ahí vamos a ver cómo se puede hacer la interpretación. Y pues aquí tienen la designación, o sea, la simbología. N representa el total de casos, F la frecuencia de una categoría, y en este caso P pues va a representar la proporción y P, símbolo de porcentaje, pues representa el porcentaje. Vamos a hacer las aplicaciones a continuación y la interpretación correspondiente para que ustedes sepan, pues, todas se pueden utilizar a la misma vez o solo a uno. Realmente la más usual es el porcentaje o la razón. Son las categorías más utilizadas. Entonces, si ustedes ven aquí, ya tenemos un primer ejemplo, ¿verdad?, de aplicación. Nos dice calcule los porcentajes del cuadro siguiente según totales de filas y columnas. Ustedes estamos hablando aquí que tengo un cuadro, a este se le llama un cuadro de contingencia o doble entrada, o cuadro de 2 por 2 se le llama. ¿Por qué? Porque en la fila tenemos una variable que es si lee o no lee noticias, y la otra es si padece insomnio o no padece insomnio. Y entonces aquí nosotros tenemos sumas por filas, tenemos sumas por columnas y también tenemos los valores individuales en el cruce de variables. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero, calcular los porcentajes por fila y columna. Inciso B, nos piden encontrar los porcentajes según la frecuencia individual y luego pues que podamos interpretar. Aquí yo voy a hacer una lectura muy rápida para que ustedes puedan leer este cuadro. Por ejemplo, ¿qué representaría este 25? Estamos diciendo que hay 25 personas que leen noticias y padecen de insomnio, o sea, con insomnio. O 54 personas que leen noticias y no tienen insomnio o sin insomnio. O 105 casos de personas que no leen noticias y que padecen de insomnio. Y por último vamos a decir que tenemos 250 casos de personas que no leen noticias y que pues no padecen de insomnio, o sea, sin insomnio. Pues así lo vamos a leer. Ahora en cuanto a los totales de columnas, ¿cómo se pueden leer? ¿Va? Por ejemplo, podemos decir que hay 79 personas que no leen noticias del total o 355 que no leen noticias. O si lo leemos por columna, podemos decir que hay 130 personas con insomnio y 304 sin insomnio. Al final, el total por columnas o por filas nos da el gran total de que estamos analizando un total de 434 personas, ¿verdad? Esto es más o menos la lectura. Todavía no estamos calculando porcentajes. Simplemente estamos tratando de leer esta tabla y tenemos que tener la capacidad de poderla interpretar. Bueno, entonces ahora sí entramos al inciso A. Vamos a calcular porcentajes por filas. ¿Verdad? Que eso es lo que nos están pidiendo. ¿Verdad? Por totales por filas y luego por columnas. Entonces aquí yo les muestro, miren, para las columnas. ¿Va? Entonces, ¿qué representa esto de columna? Bueno, entonces vamos a tomar la primera columna. Aquí está, miren. La primera columna, su total, ¿cuánto es? Si ustedes observan, el total es 130. Entonces, por eso es de que a la hora de calcular el porcentaje es cada frecuencia dividido el total de la primera columna. Entonces, aquí ustedes ven la operación, ¿verdad? Miren.
25 dice dividido 130 por 100 me da un 19.23%, ¿verdad? Vamos a tomar la siguiente frecuencia, que es la de los que no leen noticias. ¿Cuántos son los que no leen noticias? Son, dice, 105 personas. Muy bien. Se divide entre 130 por 100 y eso nos dice que tenemos un 80.75%. Si ustedes suman el 19.23% y el 80.77%, ustedes se dan cuenta que nos suma 100%. Entonces, ¿cómo se leería esta primera columna? Estamos diciendo de que el 19.23% de las personas con insomnio, ¿verdad?, leen noticias. Y por otro lado, podemos decir que el otro 80.77 personas que tienen insomnio, pues no leen noticias. O sea, aquí la característica que ya se sabe es de que estos tienen insomnio. El 19.23% leen noticias y el 80.77% no leen noticias. Esto es exactamente igual para la segunda columna. Si nosotros tomamos la segunda columna, aquí la voy a marcar, y ustedes se dan cuenta que la segunda columna tiene como total 304. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? 54 dividido 304 por 100. O 250 dividido 304 por 100. ¿Verdad? O sea, cada una de las categorías dividido el total. Bueno, entonces aquí estoy mostrando la primera operación y la segunda operación, ¿verdad? 54 dividido 304 por 100 o 250 dividido 304 por 100. Aquí estamos obteniendo los segundos porcentajes por columnas. ¿Cuál es la característica que estamos analizando en color verde? Dice sin insomnio. Entonces, ahora de las personas que no tienen insomnio, ¿qué podemos decir nosotros? El 17.76% lee noticias y el 82.24% no lee noticias. Si se dan cuenta, volvemos otra vez a sumar. El 17.76% más el 82.24% me da un 100%. ¿Verdad? Entonces, este análisis es, si hacemos por columnas. Pero también esta tabla la podríamos analizar ahora por filas. Voy a mover aquí la imagen un poquito para que ustedes puedan tener mayor legibilidad, digamos, en la pantalla, en la presentación. Y veamos, pues, cómo sería el análisis. Pues es algo similar. Ahora voy a tomar la primera fila. Aquí la voy a marcar en color azul. Y voy a resaltar el total. ¿Cuánto es el total de la primera fila? 79 casos. Entonces quiere decir que voy a tomar 25 casos dividido 79 por 100 o 54 casos dividido 79 por 100. Cada una de las categorías dividido el total de la fila. Entonces ustedes observan, aquí se los voy a enmarcar. 25 dividido 79 por 100 o 54 dividido 79 por 100. Y aquí tenemos los porcentajes correspondientes. Una cosa importante, vamos a expresar siempre los porcentajes con 2 decimales de precisión, por favor. Entonces, si se dan cuenta ahora, ¿cuál es la categoría que estamos tomando como fila? O sea, la fila corresponde a los que leen noticias, ¿verdad? Entonces, de los que leen noticias, podemos decir que el 31.64% tiene insomnio y el 68.35% pues no tiene insomnio o es sin insomnio. Eso para la primera fila. Pues es análogo para la segunda fila. Si ustedes observan, volvemos aquí a trazar la segunda fila. Muy bien. Miramos cuánto es su total y el total en este caso es de 355. Entonces ahora tomamos cada categoría. ¿Verdad? ¿Qué categoría vamos a tomar? Pues básicamente es esto. ¿Verdad? O sea, decimos 105 dividido 355 por 100. Aquí está esta operación, ¿verdad? Me da un 29.58% o 250 dividido 355. Aquí está, ¿verdad? Por 100 me da un 70.42%. Otra vez volvemos a sumar, ¿verdad? 29.58 más 70.42 me tiene que dar el 100%. Y entonces, ¿cómo leemos esto? Pues, la característica que estamos analizando es las personas que no leen noticias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de las personas que no leen noticias, podemos decir que este 105 representa 29.58% con insomnio. Y el otro 70.42%, pues sin insomnio. ¿De quiénes estamos hablando? De los que no leen noticias. ¿Verdad? Está compuesto por el 29.58% con insomnio
y el 70.42 sin insomnio. Eso me va a sumar el 100%. Entonces ya vieron el análisis por filas y por columnas. Ahora vamos a entrar a ver las cantidades cuando se dividen dentro del total. O sea, ahora tomo el total o la frecuencia individual dividido el total, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al inciso B donde dice, calcule los porcentajes según la frecuencia individual para el cruce de variables. Entonces, el cruce de variables es que tiene esa persona dos características y se va a ir dentro del total. Y entonces aquí, pues, estamos haciendo los cálculos para el cruce de variables. ¿A qué me refiero con ese cruce de variables? Pues el total, el gran total, dice que se están analizando a 434 personas. Por eso que ustedes ven en todos los cálculos, en el denominador, aparece 434. Lo único que estamos variando es la frecuencia y la frecuencia individual. Bueno, ¿dónde están las frecuencias individuales? Por ejemplo, 25 dividido 434 por 100, un 5.76%. Luego, ¿cuál sigue? 54 dividido 434, que es el gran total por 100, me da un 12.44%. Siguiente, 105 se va a dividir entre el gran total, que es 434, por 100 me da un 24.19%. Y por último, vamos a tomar este 250 dividido 434 por 100 me da un 57.60%. Ahora, ¿qué va a suceder? Ustedes toman 5.76%, 12.44%, 24.19% y 57.60%. Hacen la suma, les tiene que dar el 100%. Si en algún caso les queda 99.99% o les queda un 100.01%, es posible porque eso ya es por cuestiones de aproximación. Pero se entiende que el valor ideal es 100%, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a interpretar estos valores? Que eso también es una de las cosas importantes, no solamente el cálculo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo interpretaría este 5.76%, ¿verdad? Esto corresponde a la primera casilla, o sea, esta que está aquí, ¿verdad? Diríamos de que el 5.76% de las personas leen noticias y tienen insomnio, o sea, con insomnio. Tienen las dos características, ¿verdad? Leen noticias y con insomnio. Miren, por eso es el cruce de variables. Vamos a ver el siguiente, ¿verdad? El 54. ¿Qué porcentaje representaba? Del total, un 12.44%. Bueno, digo, son las personas, el 12.44% leen noticias y sin insomnio. No tiene insomnio. Igual para los demás, ¿verdad? Este 105, ¿qué porcentaje corresponde? 24.19%. Bueno, entonces decimos el 24.19% no leen noticias y pues tiene insomnio o con insomnio. Y por último, la siguiente categoría, que son 250, dice que esto corresponde al total a un 57.60%. Entonces decimos que el 57.60% no lee noticias y no tiene insomnio o sin insomnio, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo es la interpretación. Aquí estamos hablando de un cruce de variables, o sea, hay una variable en la fila y una en la columna, y esa persona tiene ambas características. En los casos de columnas o filas, teníamos una característica dada, ya sea de la columna o de la fila, y lo leíamos pues como corresponda, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros cómo podemos hacer un análisis de una tabla de doble entrada o de contingencia, o de 2 por 2, ¿va? ¿Por qué se le conoce de 2 por 2? Porque tiene en este caso una variable con dos categorías en la fila y una variable en la columna con dos categorías, o sea, con insomnio, sin insomnio o lee noticias y no lee noticias. Muy bien, entonces ahí ya terminamos este ejercicio donde calculamos los porcentajes, pero también hicimos la interpretación. Vamos a pasar a otro ejercicio bien interesante. Dice, por ejemplo, interprete los porcentajes del cuadro siguiente según totales por columna y por fila. Si se dan cuenta aquí, pues ya tenemos nosotros los valores. Simplemente lo que tenemos que hacer es la interpretación, ¿verdad? De la información que nosotros tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros miráramos los valores que nos está mostrando la tabla, primero tenemos que decir que tenemos fumadores y tenemos el sexo de los fumadores. Entonces tengo hombre y mujer, si fuma o no fuma. Otra es una tabla de doble entrada, dos variables, una en la fila, una en la columna. ¿Qué van a representar esos porcentajes? Si ustedes se dan cuenta,
tengo que tomar algo bien interesante aquí, miren. La suma de la fila, de la primera fila, me da 100%. Y la suma de la segunda me da 100%. Quiere decir que aquí los porcentajes se hicieron por filas, ¿verdad? Si el 100% estuvieran en las columnas, entonces entiendo que se hizo por columnas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden verificar cómo esta más esto me suma el 100%. Entonces, ¿cómo voy a interpretar lo primero? El 38.5%. Pues bueno, aquí tenemos nosotros ya la interpretación. ¿Verdad? Dice el 38.5% de los hombres, estamos hablando de los que son hombres, sí fuman, ¿verdad? Porque estamos hablando del sí. Y el otro 61.5%, pues no. Entonces, ¿cuál es la categoría A? La de la fila. Estamos hablando de los hombres. El 38.5% fuma y el 61.5% no fuma. Ahí lo resolvimos. Por otro lado, miramos también el 58.3% y el 41.7%. Como hablamos de la fila, y si se dan cuenta, la fila está hablando de las mujeres, entonces decimos de las mujeres, aquí está Meli, el 58.3% sí fuma y el 41.7% no fuma. ¿Cuál es la categoría A? Vuelvo otra vez a hablar. En la primera hablamos de los hombres y en la segunda hablamos de las mujeres. Y por último, los valores que tenemos aquí, miren, en las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, miren esto. 48% y 52%. ¿Cómo se lee esto? Si hablamos de la primera columna, ¿de quién estamos hablando específicamente? Bueno, la primera columna me está hablando de quiénes. De los que sí fuman. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? El 48% del total fuma. Y por ende, entonces, el 52% no fuma. ¿Esto cuánto me está sumando? En este caso, el 100%. Pero estoy haciendo, si se dan cuenta, tengo el total de la primera columna y el total de la segunda columna, y eso me suma el 100%. Entonces digo, el 48% sí fuma y el 52% pues no fuma. Esa es una forma de poder interpretar la información que me está dando esta tabla. Entonces, que se nos quede, podemos tener porcentajes por filas, por columnas o el cruce de variables, ¿verdad? O sea, un porcentaje que está calculado sobre el total, ¿verdad? No sobre el total de la fila ni sobre la columna, sino el total, ¿verdad? De todos los individuos o personas que han sido contemplados en ese estudio. Muy bien, entonces espero que esto haya quedado claro, que haya quedado comprendido y pues ahora vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice, con la información presentada en la tabla, encuentres qué porcentaje tiene un consumo de cigarrillos medio, qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol, qué porcentaje presenta un consumo alto de alcohol y un consumo alto de cigarrillos, qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol y un consumo alto de cigarrillos. De las personas que tienen un consumo bajo de alcohol, qué porcentaje tiene un consumo medio de cigarrillos. ¿Verdad? Están preguntando sobre esta tabla estos porcentajes, ¿verdad? Son muy puntuales. Vamos a ir resolviendo uno por uno. Ahorita lo que podemos hacer solo es remarcar. En la columna tengo consumo de alcohol y en la fila tengo el consumo de cigarrillos. Tengo alto, medio y bajo, en el otro alto, medio y bajo. Entonces, por ejemplo, solo para recapitular si podemos leer o no leer esta tabla. Por ejemplo, ¿qué representaría esto? 13, dice. Bueno, estoy en la fila de consumo medio de cigarrillos, ¿verdad? Y estoy en la columna de consumo de alcohol bajo. Entonces, estos 13, estamos diciendo que hay 13 personas que tienen un consumo medio de cigarrillos y un consumo bajo de alcohol. O sea, tienen dos características, ¿verdad? Es así como lo tenemos que leer. O, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, ¿cómo se lee esto? Como digo, ya hemos visto en el ejemplo anterior cómo leerlo. Por ejemplo, este 86, ¿cómo lo voy a interpretar? Pues hace referencia a un total de una fila y es al consumo de cigarrillos altos. Entonces quiere decir que hay 86 personas que tienen un consumo alto de cigarrillos, ¿verdad? O si yo analizara, por ejemplo, este total de esta columna, ¿cómo lo voy a interpretar? Bueno, hace referencia a un consumo de alcohol alto y quiere decir que hay 75 personas que tienen un consumo alto de alcohol, así como lo vamos a ver. Previo a esto, entonces ya hemos entendido la tabla, cómo se lee. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo que me están pidiendo y lo vamos a hacer inciso por inciso, ¿verdad? Para que esto quede claro.
Bueno, ¿qué porcentaje presenta un consumo medio de cigarrillos? Bueno, entonces, para responder esto, la verdad es bien sencillo, ¿va? Nosotros, como nos están pidiendo consumo medio de cigarrillos, bueno, entonces digo consumo medio, aquí están, miren, cigarrillos, consumo medio, bueno, entonces voy a trazar toda la columna. ¿Y dónde me tengo que centrar? Es, bueno, en el total. ¿Cuántas personas tienen un consumo medio de cigarrillos? Son 57. Bueno, entonces ustedes ven cómo es el cálculo. 57 dividido ¿qué? El total, que fueron 190 personas estudiadas, por 100, y eso me da un 30%. Entonces, ¿qué voy a decir? Que del total, el 30% tiene un consumo medio de cigarrillos. Pues esa sería mi conclusión. Entonces, si se dan cuenta, está bastante fácil. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a ver ahora el inciso B. ¿Qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol? Entonces vamos a buscar el consumo bajo de alcohol. Veamos, aquí tengo el consumo de alcohol y estoy buscando específicamente el consumo, dice, bajo. Bueno, aquí está la columna. Y la pregunta es, ¿cuántas personas tienen un consumo bajo de alcohol? O sea, ¿cuál es el total, digamos? Entonces ustedes observan, el total son 59. ¿De cuántos? De 190. Bueno, entonces vamos a ir aquí a la secuencia y ustedes van a observar que nos va a dar exactamente esto, ¿verdad? Se vuelvo a repetir, tenemos el consumo bajo, aquí está, y específicamente estamos buscando el total, son 59. Dividido 190, que es el total, ¿verdad? Por 100. Quiere decir que el 31.05% de las personas presenta un consumo bajo de alcohol, ¿verdad? Vamos a hacer ahora el inciso C. ¿Qué nos preguntaba el inciso C? Dice, ¿qué porcentaje presenta un consumo alto de alcohol? Y dice, entonces miren, esta palabra de aquí es bien importante. Es un conector, ¿verdad? Lógico. Y, o sea, significa que debe tener dos condicionantes. Primero, consumo alto de alcohol y la segunda, que también tenga un consumo alto de cigarrillos. O sea, debe tener ambas características. Bueno, entonces si hablamos de que tiene un consumo alto de alcohol, estaríamos hablando de esta columna, ¿verdad? Hay 75 personas que tienen un consumo alto de alcohol. Pero yo no necesito solo esa característica, también necesito consumo alto de cigarrillos. Ah, bueno, entonces consumo alto de cigarrillos. Hay 86. Pero yo quiero que tenga las dos características. Entonces la intersección de ambas, de la columna y de la fila, o sea, de las dos variables, me va a mostrar esto. Ustedes observan. Hay 29 personas que tienen ambas características. Consumo alto de alcohol y consumo alto de cigarrillos. Entonces, por eso es que a la hora de ver el cálculo, ustedes aquí lo observan, dice 29 casos que tienen las dos características, consumo alto de cigarrillos y de alcohol, dividido el total, que son 190 individuos por 100. ¿Eso qué significa? Que entonces el 15.26% tiene un consumo alto de alcohol y de cigarrillos, o sea, tiene ambas características, ¿verdad? Entonces, ahí ya ejemplificamos cómo se calculó este porcentaje. Vamos a concluir con este ejemplo. Y ahora vamos a ver el inciso D. Nos dice qué porcentaje presenta un consumo bajo de alcohol y consumo alto de cigarrillos. Pues igual, definimos las dos variables. Este I es el conector que es el que nos da la pauta, ¿verdad? Y significa una condicionante de una intersección que se tienen que cumplir dos condiciones. Entonces, la primera, ¿cuál es? Consumo bajo de alcohol. Bueno, consumo, bueno, vamos aquí antes de esto, vamos a poner el resultado para que no se nos vaya a borrar la secuencia. Aquí está. Entonces, consumo bajo de alcohol, aquí lo estoy mostrando, y luego nos dice consumo alto de cigarrillos. ¿Dónde está el consumo alto de cigarrillos? Aquí en la primera fila. El consumo bajo de alcohol hay 59 personas y el consumo alto de cigarrillos hay 86. Pero yo quiero que tenga las dos características. Entonces, la intersección, o sea, esta intersección son las personas que tienen ambas características. Consumo alto de cigarrillos y consumo bajo de alcohol. Son 35 de un total de 190, ahora aquí está el total, por 100. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esto? Voy a decir que el 18.42% de las personas presentan un consumo bajo de alcohol y un consumo alto de cigarrillos. Y ya para ir culminando este ejercicio, en el inciso E,
Aquí hacen una pregunta bien interesante. Miren cómo la primera parte nos dice a nosotros, nos está afirmando una característica y luego nos están haciendo una pregunta. Entonces, tenemos que guiarnos en base a esto. Nos dice de las personas que tienen un consumo bajo de alcohol. Entonces, estamos hablando de la variable consumo de alcohol. Y entonces, donde dice consumo bajo, muy bien, de alcohol. Entonces, ¿dónde está el consumo bajo de alcohol? Es esto. Estamos hablando de que hay 59 personas que tienen consumo bajo de alcohol. Y luego me preguntan y dicen, bueno, ¿qué porcentaje tiene un consumo medio de cigarros? De estos tengo que buscar los que tienen el consumo medio. Bueno, entonces aquí busco consumo medio de cigarrillos. Bueno, está en la segunda fila, o sea, estamos en medio. Y ya se dieron cuenta que hay una intersección, ¿verdad? Y esa intersección es 13. Entonces se dan cuenta, la primera categoría que hace sabía era consumo bajo de alcohol. Pues ahí está. Puede tener alto, medio o bajo de cigarrillos. Pero cuando me están preguntando que sea consumo medio, pues veo que hay 13 personas. De un total de cuánto. Ahora miren aquí la diferencia. Aquí no se está dividiendo dentro de 190. Se está dividiendo solamente dentro de 50. Ahora, ¿cuál es la razón? La primera aseveración. Quiere decir que del total de personas, ahora mi espacio muestral, se podría decir, se está reduciendo. Porque de las 190 no se está refiriendo. Dice, de las personas que tienen un consumo bajo de alcohol. Ah, bueno, consumo bajo de alcohol, yo sé que son 59. De ellas estamos hablando. De esas 59 quiero saber cuántas tienen un consumo medio de cigarrillos. Pues ya dijimos que son 13 de 59. Se multiplica por 100 y entonces ya obtengo el resultado, que es el 22.03. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a decir que de las personas, miren lo que estoy aseverando, de las personas que tienen consumo bajo de alcohol, de ellas, el 22.03% tienen un consumo medio de cigarrillos. Y ahí concluimos nosotros nuestro ejemplo. Entonces, siempre que nos den un enunciado de este tipo, donde me están aseverando cierta característica, ya no estoy hablando del total, se reduce. Ya no hablo de las 190 personas, sino hablo de las 59. Y de esas, pues quiero que tengan un consumo medio, pues ya veo que son 13 de 59. Se redujo aún más todavía mi espacio muestral con la cantidad de personas. Con eso, pues le estamos dando respuesta al inciso E. Espero que esto haya quedado claro. Pueden recapitular ustedes la clase y poder entender pues cuál es la lógica. Si se dan cuenta, pues no es tan complicado. Vamos a resolver ahora un ejemplo donde vamos a ver las aplicaciones de las razones, ¿verdad? Y nos dicen que en una clínica de pacientes se determinó que 15 de ellos pertenecen al grupo sanguíneo RH+, y 6 al grupo sanguíneo RH-. Y entonces me preguntan que calculen la razón del paciente RH sobre positivo sobre los RH negativos e interpreten. Bueno, entonces como aquí me están dando un orden, ¿verdad? Si se dan cuenta, dice que voy a colocar primero los RH positivos y luego los RH negativos. Entonces, exactamente en ese orden lo vamos a hacer. ¿Cuántos RH positivos hay? Pues dice que aquí en este caso me dicen que son 15. ¿Y cuántos RH negativos hay? Pues en este caso me dicen que hay 6. Entonces, por eso coloco 15 dividido 6. Según la fórmula, ¿verdad? Aquí estamos siguiendo la fórmula, F1 dividido F2, o sea, la frecuencia 1 dividido la frecuencia 2 por 100. Y esto me da 250. ¿Qué significa eso de 250? Podemos decir que por cada 100 RH negativo hay 250 RH positivo. O lo podemos leer al revés, ¿va? Hay 250 RH positivo por cada 100 RH negativo. Siempre se lee primero del numerador hacia el denominador. Lo mismo es para el siguiente cálculo, ¿verdad? Donde me están preguntando que ahora hagamos la razón al revés. Si se dan cuenta ahora los RH negativos sobre los RH positivos. El RH negativo va en el numerador y el RH positivo va en el denominador. Hacemos el cálculo, decimos 6 dividido 15 por 100 me da 40. ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces, ¿qué concluimos? ¿Quién está en el numerador? El RH negativo, ¿verdad? Entonces decimos que por cada 100 RH positivo, o sea, los que están en el denominador, hay 40 RH negativo. O al revés, como les decía. Entonces pueden mencionar primero lo del numerador. Hay 40 RH negativo por cada 100 RH positivo. Siempre en este caso las razones están sobre la base de 100.
El valor que nos dé va a ser la categoría de referencia dividido cada 100, ¿verdad? La otra categoría, ¿verdad? Eso para tenerlo bien claro y pues que podamos nosotros interpretar pues sin ningún problema las razones. Igualmente las razones nos dicen a nosotros, bueno, si hay tantas personas infectadas y ciertas personas no infectadas, pues podemos decir, bueno, hay el doble de no infectados o el triple, el cuádruple, o nos sirve para poder identificar de una manera muy rápida sobre una base de 100. Algunos a veces lo hacen sobre la base de 1000 o de 1.000.000. Eso debido pues que puede ser que sean muy pocos casos, ¿verdad? Sobre una base de 100, entonces por eso que se amplía esto, ¿verdad? Entonces lo aclaro. Pero este tipo de aplicaciones es muy común en el ámbito médico, ¿verdad? O sea, saber cómo interpretar estas razones. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver ya nuestro último tema. Ya casi estamos terminando, sé que tal vez ya se cansaron un poquito en la clase. Esperemos que el video pues no salga muy largo, pero es importante pues explicar paso a paso y no perder la secuencia de la clase. Bueno, nosotros vamos a hablar aquí un poquito acerca de las tasas. Bueno, ¿para qué realmente nos sirven las tasas? Regularmente ustedes han escuchado que dicen, bueno, el incremento de precios del consumidor de la canasta básica incrementó un 5% o un 10%. O han escuchado y nos dicen cierta enfermedad ha evolucionado e incrementó un 15% comparado al año pasado. O nos dicen que con respecto a la pandemia, pues entonces que hubo una reducción de contagios de un 50%. Esto es común, ¿verdad? Donde nos están diciendo que están comparando dos periodos o más de dos periodos y nos están dando un porcentaje ya sea de incremento o de decremento. Entonces, regularmente para eso se utilizan las tasas. Podemos analizar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, un periodo donde nosotros queremos ver la evolución de ciertas enfermedades o ciertos padecimientos o ciertos efectos secundarios en ciertos periodos y para ir viendo cómo va evolucionando esa enfermedad o ese fenómeno en específico. Entonces la tasa de cambio dice que significa el aumento o disminución de una cantidad ya establecida. La tasa dice que es el número de casos reales dividido el número de casos potenciales. Seguramente tenemos la TCA, que se le conoce como tasa de cambio absoluta, dice que es PF, la población final, menos la población inicial. O la TCR, que representa la tasa de cambio relativa, que es la población final menos la población inicial dividido la población inicial. También tenemos otro concepto que es bien importante. Este yo lo voy a resaltar porque sí tiene mucha utilidad. Este se utiliza para varios periodos. La tasa de cambio promedio anual T. Dice que es el promedio de cambio que se da por cada año calculado a través de esta fórmula. Entonces vemos aquí esta fórmula que es la raíz n, dice, de la población final dividido en la población inicial menos 1. Ahí vamos a operar bien nosotros esta parte. Quiere decir que puedo analizar un periodo de 5 años, pero yo quiero saber en promedio cada año cuál fue el aumento o el decremento. Pues lo puedo calcular a través de esta fórmula. Estas tasas realmente son muy utilizadas en salud pública, ¿verdad? Porque ahí vamos viendo las evoluciones básicamente de las diferentes enfermedades. Entonces vamos a entrar ya a la parte práctica. Y también vamos a ver que otra de las cosas importantes de las tasas es que también en algún momento nos permiten hacer algunas proyecciones. Una proyección es saber qué va a suceder. Obviamente no tenemos una certeza exacta, pero nos podemos imaginar y nos podemos acercar a la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sé cuál es la tasa de incremento o decremento de cierta enfermedad, pues yo puedo decir, bueno, para el 2024 o 2025 o 2028, queremos saber cuántos casos vamos a esperar en el Hospital Regional de Occidente. ¿Para qué me puede servir? Bueno, para planificar personal, recursos financieros, económicos, encamamiento, edificios, qué sé yo, para que tengamos un presupuesto adecuado y poder, digamos, acoplarnos, digamos, a la atención de la demanda que se vaya a tener en el hospital, en el campo, donde sea. Entonces, si se dan cuenta, es importante poder proyectar. Pero obviamente hacemos un análisis histórico de los registros anuales de cierta enfermedad, como les decía, o padecimiento, y eso nos permite calcular la tasa y también nos permite hacer la proyección. Dice que es la población inicial por 1 más t, que en este caso va a ser el número
T, perdón, representa la tasa promedio anual y N, pues el número de periodos que nosotros pretendemos pues, poder proyectar hacia el futuro. Vamos a ver ahorita a través de un ejemplo pues, cómo utilizar esto. En una clínica privada se realizó, dice, un recuento de pacientes adultos por enfermedades para los años 2016 y 2019. Aquí, si se dan cuenta, hay algo bien interesante. Ya nos están hablando de un periodo, ¿verdad? Donde están registrando ciertos casos, 2016-2019. La TCA dijimos que es la tasa de cambio absoluta, la TCR la tasa de cambio relativa, y habíamos dicho de la T que representa la tasa de cambio promedio anual. Por otro lado, nos piden el inciso B que proyectemos el número de casos, pero para el año 2022. Entonces, miren, ojo, tenemos datos del 2019, del 2016 al 2019, y quieren que proyectemos para el 2022, o sea que 2020, 21 y 22 hay 3 periodos, ¿verdad? Posteriores que quieren que nosotros vayamos a proyectar. Ahí vamos a utilizar esa forma. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con estas enfermedades. Aquí está nuestra tablita, miren, hay 3 enfermedades. Tenemos lo que son la gastritis, diarrea, enfermedades respiratorias. Tenemos los datos para el año 2016, si ustedes observan, y tenemos los datos para el año 2019. Con eso podemos calcular las tasas de cambio relativas, absolutas, y la tasa de promedio anual. Para eso nos va a servir. Bueno, entonces vamos a resolver el inciso A. Vamos a calcular primero las tasas para cada una de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con gastritis. Esta está en color verde. Hablemos de la gastritis entonces. ¿Cómo vamos a calcular esto? Si ustedes observan para gastritis, vamos a calcular primero la TCA, o sea, la tasa de cambio absoluta. ¿Y cómo se hace? Pues es bien sencillo. ¿Cuál es la población final en el 2019? 165 casos. Y en el 2016 hay 105 casos. Pues hago la resta y obtengo un valor de 60. Si es valor positivo, quiere decir que entonces ha aumentado la cantidad de pacientes con gastritis. Eso es lo que voy digamos, a poder mencionar con la tasa de cambio absoluta. Si nos pasamos ahora a la tasa de cambio relativa, pues ya vemos que la fórmula ya cambió un poquito. La expresión dice que es la población final menos la población inicial dividido la población inicial. Bueno, entonces hagamos nosotros ese cálculo. Si ustedes observan población final menos población inicial es la TCA, ¿verdad? O sea, 60 dividido 105 y me da 0.5714. Si ustedes lo multiplican por 100, esta tasa la podemos expresar como un porcentaje. Entonces podemos decir que la tasa de cambio relativa es de 0.5714, lo que equivale a un 57.14 de aumento, del 2016 al 2019. Ahora, ¿por qué aumentó? Porque vemos que la tasa de cambio absoluta es positiva, también la tasa de cambio relativa es positiva, entonces lo que me está diciendo es que hay un aumento. Y por último, si quiero calcular la tasa promedio anual, siempre estamos hablando para la gastritis, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí está la fórmula, ¿verdad? Ya desarrollada de manera algebraica. Aquí la tienen ustedes. La raíz de n, población final menos población inicial, menos 1. Recordemos que este 1 no está dentro de la raíz, está fuera. Entonces, por favor, no la vamos a introducir. Entonces, veamos la secuencia, ¿verdad? Que tenemos en cuanto a esta fórmula. ¿Verdad? ¿Cómo se introduce? Bueno, entonces, ¿cuál es la población final? Es 165, ¿verdad? Ahí está. La población inicial, 105. Ahora, ¿por qué 3? Recordemos que del 2016 al 2019 hay una diferencia de 3 años. Por eso es que N son 3 periodos de diferencia. ¿Sí? A la hora de introducirlo en la calculadora, ustedes van a obtener el valor de 0.1626. Quiere decir que hay un incremento, pero ahora ya no en el periodo, sino un incremento anual. Si se dan cuenta, del 2016 al 2019 hay 3 periodos. Estamos diciendo que en promedio en cada año la cantidad de pacientes incrementó un 16.26%. Si ustedes lo comparan con el resultado anterior, regreso, en los 3 años hubo un incremento del 57.14%, pero ahora sigo de manera anual, entonces ¿cuánto fue lo que incrementó? La tasa nos dice que fue un incremento del 16.26%. Ahora yo quiero hacer la proyección para el año 2022. ¿Se acuerdan que del 2019
Queremos proyectar al 2022. ¿Cómo lo hacemos? Hay 3 periodos posteriores que queremos proyectar. La fórmula me dice P sub I. Bueno, ¿dónde voy a iniciar? ¿Voy a iniciar en el 2016 o voy a iniciar en el 2019? Lo recomendable es comenzar con el año más reciente, o sea, en este caso, 2019. ¿Cuántos casos hay? 165. Aquí está, miren. Dice 1 más T, pues la tasa obtenida fue de 0.1626. Por favor, las tasas promedios anuales sí las trabajan con 4 decimales, para no perder dígitos significativos y cambie mucho en la proyección. Entonces la introducen con 4 decimales y en este caso N, pues como les decía, del 2019 al 2022 hay 3 años de diferencia, por eso es elevado a la 3. Hacen el cálculo y les da 259.28. Lo vamos a aproximar utilizando las reglas de aproximación normales. 259.28 aproxima a 250. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en pocas palabras, que para el año 2022 nosotros esperamos 259 casos de gastritis, ¿verdad? Entonces, como vemos que a través de esta tablita nos está permitiendo hacer proyecciones hacia el futuro. De la misma manera vamos a aplicar para diarrea y para enfermedades respiratorias. La metodología es la misma. Voy a tratar ahí de apresurar para no ser tan repetitivo y simplemente pues repasar lo que habíamos visto. Entonces aquí vemos la tasa de cambio absoluta. Nos vamos a ir con diarrea. Vamos a restar la población final, o sea, el año más reciente, que es tiene 292 casos, 2019, con el más antiguo, 2016, que es 304. Hacemos la resta, si ustedes observan, hubo una disminución de 12 casos, o sea que aquí hay un decremento. A la hora de calcular la TCR, o sea, la tasa de cambio relativo, ustedes dicen menos 12 dividido 304 y nos va a dar una tasa de menos 0.0395. O sea, me está diciendo que hay un decremento. Si ustedes lo multiplican por 100, como les había dicho, se puede multiplicar por 100 la tasa, representa que hay una disminución del 3.95%. Si fuera positivo, un aumento. Si es negativo, pues hay un decremento o una disminución. Está disminuyendo la cantidad de casos de diarrea, ¿verdad?, que se han presentado. Ahora vamos a ver la tasa promedio anual, pues la aplicación es similar. O sea, en este caso venimos nosotros y vamos a aplicar la fórmula, dice población final. O sea, en este caso, la población del año 2019 son 292 y luego me dice la población inicial, que son 304 casos. ¿Por qué 3? Porque la diferencia entre el 2019 y el 2016 son 3 periodos, por eso es la raíz n. Y luego dice menos 1. Recordemos que ese menos 1 está afuera. Dice que la tasa promedio anual, o sea, es de menos 0.0133. Si lo multiplicamos por 100, lo que me está diciendo es de que los casos de diarrea disminuyeron de manera anual en 1.33%. O sea, hubo una disminución. El hecho de, o sea, no es correcto decir que se tiene una tasa o una disminución de menos 1.33, porque ahí estamos redundando, no. Decimos que hay una disminución del 1.33%. O decimos que la tasa es de menos 1.33%. Entonces, cuando me dicen el signo de la tasa, yo automáticamente relaciono que hay una disminución. Eso es. Y luego vamos a ver la proyección, que es muy similar, ¿verdad? Otra vez, como les decía. ¿Quién va a ser P sub I? Pues P sub I, como les digo, ustedes van a tomar la población más reciente, o sea, la del año 2019. Y son 292 casos, aquí está, miren. Luego la fórmula dice 1 más, dice T, pero recordemos que T en este caso nosotros nos dio negativo. Por eso es de que no va a colocar más, se coloca menos, o sea, 1 menos 0.0133. Dije que la tasa la vamos a trabajar con 4 decimales. ¿Por qué elevado al cubo? Ya habíamos dicho que como queremos proyectar del año 2019 al 2022 hay 3 periodos de diferencia, y entonces por eso es que lo hacemos de esa manera. Me da 280.50, aplicando la regla de aproximación, son 280, y quiere decir entonces que para el año 2022 nosotros proyectamos tener 280 casos de diarrea. Ustedes ven aquí cómo es importante el manejo de las tasas. Para poder concluir, vamos a analizar ahora las enfermedades respiratorias. Es muy similar. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de cambio absoluta? Pues la tasa de cambio absoluta ya sabemos que es la población final menos la población inicial. Ustedes observan aquí, tendríamos que restar 678 menos 607, o sea, 71 casos. Si es positivo,
o un incremento, o un aumento. Quiere decir que ahora tenemos 71 casos más de enfermedades respiratorias, comparado al año 2016. Ahora la tasa de cambio relativa, pues simplemente es dividir la tasa de cambio dividido entre el total, o sea, la población inicial. Ustedes aquí lo pueden observar. Era 71, que es la tasa de cambio absoluta, dividido la población inicial. ¿Cuánto era la población inicial? 607. Me da 0.1170. Si lo multiplico por 100, me da que del 2016 al 2019 un incremento del 11.70% de casos. O sea, esa fue la tasa de crecimiento. En 3 años, 11.70. Ahora, si yo les pregunto cuánto es el crecimiento anual por cada año, alguien va a decir, pero entonces divámoslo entre 3. No funciona así, se hace de manera progresiva. Por eso utilizamos esta fórmula que está aquí. Y ustedes observan que vamos a sustituir los valores. Dice, ¿cuál es la población final? 678. Ahí está, miren. La población inicial, 607. Otra vez, ¿por qué raíz cúbica o por qué n, verdad? Bueno, entonces ya les había dicho, si sacamos las diferencias entre el 2016 y el 2019, hay 3 periodos de diferencia. Eso es lo que representa. El 1 es un valor constante, o sea, eso no va a cambiar. Y entiéndase que lo que le sacamos raíz cúbica, pues es esto lo que estoy colocando en verde. Esto menos 1, ¿sí? Y entonces dice que nos da 0.0376, o sea, una tasa del 3.76%. O sea, hubo un incremento de manera anual del 3.76% en enfermedades respiratorias comunes. Y por último, si hacemos la proyección para el año 2022, siguiendo la fórmula de proyección, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Entonces vemos nosotros que al momento de utilizar la fórmula, nos dice la población inicial. Entonces, ahí le dice, ¿utilizo la del año 2016 o la del año 2019? Para hacer proyecciones utilizamos el dato más reciente, o sea, el del año 2019. Entonces manejamos 678. Uno más, dice, T, en este caso T es la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 0.0376. Lo introducimos. ¿Y por qué elevado al cubo o a la 3? Bueno, estoy en el año 2019 y quiero proyectar al año 2022. Hay 3 periodos de diferencia. Entonces aquí hago la operación y me da 757.39 aproximado a 757 casos. ¿Qué quiere decir entonces? Que esperamos que para el año 2022 se presenten 757 casos de enfermedades respiratorias comunes. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, quisiera hacer yo proyecciones, por ejemplo, del año 2019 al 2025, ¿cuánto sería n? Entonces ustedes dicen 2025 menos 2019, hay 6 periodos. Entonces significa que n ya no va a ser 3, va a ser 6, ¿verdad? ¿Sí? Es así como se calcula de una manera bien sencilla. Entonces aquí vemos la importancia del uso de las tasas, ¿verdad? A nivel de salud pública son conceptos bien básicos que ustedes tienen que manejar como futuros médicos. Muy bien, entonces espero que no se me hayan desanimado en la clase, que hayan podido entender a cabalidad lo que estamos tratando de expresar. Ahora a ustedes les queda, como ustedes ya tienen su calculadora científica, alguien va a decir, pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente tome su calculadora e ingrese estas cantidades. Por ejemplo, quiero que ingrese en su calculadora, simplemente lo ingresa y si le da 39.30, quiere decir que usted está utilizando de manera correcta su calculadora. Por eso se le recomendó la calculadora Casio FX 570 LAX, porque ustedes pueden ingresar sus datos exactamente así como está acá, lo ingresan en la pantalla de la calculadora. Entonces no tienen ningún problema. Y así lo tienen que hacer para las demás expresiones. Toman esta expresión, la introducen en su calculadora. Si les da este resultado, pues simplemente estamos usando bien la calculadora. Y así lo van a hacer para todas las demás operaciones. Simplemente corroborar que estén usando de manera correcta. Esto que yo les estoy mostrando, por ejemplo, ME es la mediana, MO la moda, o P65 es el percentil 65. Más adelante vamos a usar esas medidas numéricas para el análisis de estadístico, ¿verdad? Pero simplemente ahorita, más que todo, enfatizamos. Miren cómo utilizar esta expresión, ¿verdad? Esto lo vamos a trabajar más adelante en bioestadística. Y es por eso que yo les decía,
que si no tienen una calculadora adecuada, a veces dicen, pero yo estoy introduciendo esta cantidad, pero no me da 0.382. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como a veces la calculadora usted no puede ingresar estos datos tal y como aparece así, sino tiene que introducir paréntesis, corchetes, y no lo está haciendo bien, ese orden cambia el resultado. Entonces, para que no le pase esto en sus ejercicios, en las hojas de trabajo o en el examen, yo recomiendo una buena calculadora. No una calculadora sofisticada, sino como les decía, una que puedan ustedes ingresar la información de manera algebraica, de manera simbólica, como está aquí. Entonces, ahí se ve. O mire esta expresión, ¿verdad? Se ve bonita, ¿verdad? Ya tiene una raíz cuadrada en el denominador. O esto para el cálculo de tamaño de muestras, miren, ya también se ve. Y si nosotros nos confundimos algo con un exponente o algo ahí y no lo hacemos bien, ya el resultado nos va a cambiar. Entonces, por favor, esto es bien importante. Como por ejemplo alguien va a decir, ¿y cómo, por ejemplo, si regresamos un poquito al anterior, cómo introducir esto en la calculadora, ¿verdad? Una pregunta básica, por ejemplo. Hay una tecla en la calculadora, en la Casio, en la 570 LAX, otras calculadoras que ustedes presionan la tecla Shift X exponente y automáticamente les va a mostrar a ustedes un cuadrito, una raíz y otro cuadrito. Entonces en el exponente colocan qué raíz quieren sacar, cúbica, cuadrática, quíntuple. Adentro ustedes ya van a colocar la expresión y la pueden evaluar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto para usar la calculadora no es nada complejo. Tal vez en su momento vamos a ir colocando algunos pequeños tips, ¿verdad? De uso de calculadora, pero igual yo les recomiendo que si tienen dudas de cómo evaluar una raíz, ¿verdad? Cúbica en tal calculadora, solo entren a YouTube y buscan el modelo y ¡boom! Un video de 1 minuto y les dicen, miren cómo ingresaron la expresión. Entonces, no es una cosa del otro mundo. Hoy en día hay muchos recursos en la web que les pueden ustedes sacar de dudas y hacer las cosas pues más sencillas. Eso es lo que estamos buscando. No hacerlo más enredado, sino más sencillo. Ese es el fin primordial. Ya para culminar entonces, como les decía, ustedes van a tener que hacer estas operaciones en calculadora y solamente rectificar que les salga el resultado. Si lo sacan, están usando excelente su calculadora. Muy bien, jóvenes. Luego de haber desarrollado la primera clase del curso de estadística, tenemos nosotros básicamente las tareas para la semana. Se van a ubicar en el capítulo número 2 del libro de texto, que es el Manual de Bioestadística, sexta edición, editores Durín y Estrada. Y en la página 29 a la 33 van a desarrollar los ejercicios del 1 al 11. Y la fecha de entrega, pues todavía está pendiente de definir. Como ustedes saben, el primer módulo se va a desarrollar con clases pregrabadas de manera sincrónica. Y entonces en el segundo módulo, si Dios permite, pues ya van a hacer clases sincrónicas o presenciales. Y entonces ahí estaremos recibiendo en el segundo módulo todas las tareas asignadas en el primer módulo. Entonces esto lo deben de realizar, no lo dejen para mañana porque la semana se va pasando. Entonces es importante repasar, pues en este caso, la clase, los conceptos y desarrollar los problemas porque recuerden que los cursos numéricos se quedan con la punta del lápiz. De esa manera se nos va a hacer fácil poder aprender. Y ahí tenemos una pequeña reflexión. Les agradecemos bastante su atención y espero que este material desarrollado sea de su agrado. Que tengan un feliz